Vamos a hacer todos juntos. La palabra de Dios dice así: nada hagáis contienda por vangloria, antes bien con humildad, estimado cada día más con superiores o a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Pueden tomar sus lugares, por favor, hermanos. Como siempre, les ruego que mantengan sus Biblias abiertas en Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 8, que es la base del mensaje que tenemos para el día de hoy. Y basándonos de entrada en lo que aparece en el versículo número 3, que es lo que le va a dar el tema o sobre lo que quiero hoy conducirnos, de acuerdo a este mensaje que tiene Dios para con nosotros, ni por contienda o por vanagloria. Tiene que ver mucho con el sentido por el que hacemos o con el que hacemos las cosas en la vida. De una u otra forma, sea que nos lo propongamos o no, terminaremos posicionándonos en un punto de estos o debiéramos hacerlo en el punto correcto, que es la voluntad de nuestro Dios. Hacer cosas, decir cosas, pensar cosas que tengan que ver con todo lo que sea necesario para honrar y glorificar a nuestro Dios en medio de un entorno realmente hostil. Y quiero que pensemos en esto. Están sucediendo muchas cosas en nuestros tiempos, sucediendo muchas cosas en el mundo el día de hoy. El mes de junio particularmente tiene una connotación diferente este año, en particular por muchas razones que no las voy a comentar para que no nos censuren aquí en Facebook. Pero quiero que piensen ustedes en lo que está, en los espacios que estamos aprovechando o dejando de aprovechar para hacer lo que nos toca conforme a lo que hizo Jesucristo. Para aquellos que no sepan, al pastor le encanta el fútbol. Y no voy a hablar del mejor equipo porque, pues no es ese el propósito. Pero no sé si ustedes se enteraron, espero que sí, de lo que acaba de acontecer recientemente en la inauguración de un torneo deportivo que lleva por título la Copa del Continente en el que vivimos, tienen derechos del nombre, en el cual un pastor paraguayo le tocó dar el discurso de apertura en el país más hostil al cristianismo, en un país que desafía, a pesar de que en su eslogan, en su moneda nacional está la leyenda "en Dios confiamos", ha abandonado el principio de serle fiel a Dios. Y algo que decía este pastor en la inauguración era que lo esencial, que lo principal de lo que hoy tenemos que hablar en todo lo que hagamos es de Jesús, de lo que Él representa para la vida de todos y cada uno de nosotros. Y en el resto del video que está circulando en TikTok, si el pastor de vez en cuando ve TikTok, él menciona: si a mí me invitan como pastor a dar un discurso, yo voy a dar un discurso de pastor. Si a mí me invitan a hablar de mi fe, yo voy a hablar de mi fe. ¿Por qué lo menciono como introducción para el mensaje de hoy, hermanos? Porque esto que acabo de ver, yo no lo había visto en muchos años en ninguna escena, ni política, ni deportiva, ni social, en nuestros tiempos. El desafío de hacer las cosas ni por contienda ni por vanagloria, sino para la honra y gloria de nuestro Dios, va a ser fundamental en el valor que tengamos para enfrentar la vida y las determinaciones.
Es increíble la cantidad de censuras que recibió ya este pastor por hablar de religión en el deporte. Censura en la que si nosotros no tenemos cuidado, también nos enfrentaremos en muchas áreas de nuestra vida si dejamos de hacer lo importante. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, queremos darte las gracias por el gran amor que tú nos tienes. Bendito Padre y Señor Celestial, queremos pedirte que seas en el corazón de tu iglesia en esta hora. Que permitas, buen Dios, que tu palabra haya cabida en el corazón de todos tus hijos. Que podamos honrarte y glorificarte. Que podamos estar atentos a lo que tú quieres decirnos. Te lo agradecemos, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y siguiendo en esta misma línea de pensamiento, déjame te digo que me llama mucho la atención, y creo que el Señor ha trabajado mucho eso, con lo que está apareciendo en la carta a los Filipenses en este capítulo 2. Un capítulo 2 que va a hablar de algo maravilloso que es la humanidad de Jesucristo, que es ese contacto del Dios creador del universo con nosotros como humanidad. Sí, a diferencia de otros pasajes en donde se exalta la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo, en donde se habla del poderío que Él tiene como el Hijo de Dios, donde se habla de los alcances que Él tiene, de lo que hace, de lo que dice, Filipenses capítulo 2 va a apelar a esa naturaleza humana, va a apelar a lo que Él también fue entre nosotros, va a apelar al comportamiento que deberíamos tener los cristianos y a la manera peculiar, si en algún sentido podemos decirlo, al pensamiento de vida que podemos tener hoy en día nosotros. ¿Cómo poder abordar la Escritura en nuestros tiempos? ¿Cómo poder hablar de la importancia de poder permanecer fieles a Dios pase lo que pase? De poder mostrar la fe que tenemos nosotros en todo momento. Y de pronto encontrarnos en situaciones donde el Señor nos coloca para brillar, donde el Señor nos coloca para resplandecer. Y quiero que pensemos cuántos de nosotros podríamos hacer lo que este pastor hizo en ese evento deportivo. ¿Cuántos de ustedes, si tienen la oportunidad de aperturar un evento social, un evento educativo, un evento político, un evento educativo o una clase, una presentación en su escuela, culminar con un mensaje relativo a Jesús? ¿Cuántos de nosotros podríamos hacerlo hoy en día? El dilema moral al que nos vamos a enfrentar no es el espacio. La religión está vetada de la educación. No podemos hablar de religión en el trabajo. No podemos hablar de religión en la escuela. No podemos hablar de religión en otras áreas. Pero una de las cosas y garantías que también tenemos como cristianos es poder profesar y hablar de la fe que nosotros tenemos. Para hablar de Jesús, para mostrar a Jesús en el tiempo en el que vivimos, hermanos, no basta simplemente hacerlo en un evento religioso. Eso es sencillo. Eso es lo más fácil. Y es lo que a veces, incluso como cristianos, hemos dejado de hacer. Ven ustedes precisamente por qué Pablo toca este tema a una de las iglesias más activas. No se lo está diciendo a Galacia. No se lo está diciendo a Corinto, se lo está diciendo a una iglesia que era activa, a un grupo de hermanos que eran sensibles, a un grupo de hermanos que participaban incluso aunque no se los pidieran, pero eran coherentes con la fe que tenían ellos. Hoy nosotros somos discípulos de Jesús. Hoy somos hijos del Dios Todopoderoso, hijas del Dios Todopoderoso. ¿En qué momento aprovecharemos el instante para marcar nuestra presencia en este mundo? ¿En qué momento utilizaremos para influir en la vida de todas aquellas personas que estén alrededor de nosotros? Hay un himno extraordinario, no se me olvidan mucho los himnos, el número, pero hay un himno que dice: nunca me hablaron de Cristo, ¿no? A muchos conocí, mas a nadie oí contarme la historia de Cristo.
La razón del cristiano hoy en día, hermanos, más allá de hablar de cualquier cosa, que es correcto hablar de cualquier cosa, siempre y cuando le demos el enfoque correcto, es correcto hablar de política, sí, siempre y cuando tu enfoque o tu perspectiva sea la luz de Cristo. ¿Es correcto hablar del deporte? Por supuesto que es correcto hablar del deporte, siempre y cuando aún incluso en ello puedas encontrar la oportunidad perfecta para hablar de Cristo. Esta persona que habló, este pastor en ese evento, también habló de la diferencia que tenemos incluso entre nacionalidades, la diferencia en los deportes, el deseo de ganar, el deseo de triunfar, el deseo de ser el mejor, y todo terminó en Cristo. Ahora, Pablo menciona las razones que nos van a mover como hijos de Dios para hacer eso. ¿Qué razones mueven a una iglesia? ¿Qué razones mueven a un grupo de creyentes para hablar de Jesús, para hacer cosas en el nombre de Jesús, para manifestar su presencia en el nombre de Jesús en el lugar donde te encuentres? Versículo número 3. Nada. Y si alguien había radical, a veces creemos que hoy algunos de nosotros somos radicales. No, Pablo sí era radical. Pablo no era de endulzar las cosas. Pablo no era de decir las cosas de manera que nadie se ofendiera. No, si se iban a ofender, que se ofendiera el que se ofendiera, pero la verdad de Cristo tenía que ser por encima de cualquier circunstancia. Y Pablo dice, nada, absolutamente nada hagáis. ¿Por qué, hermanos? ¿Por contienda o por vanagloria? ¿Por qué está diciendo Pablo esto? Porque una de las razones naturales del ser humano siempre es demostrar nuestra capacidad. Aún recuerdo en aquella lejana generación 98-2002 del seminario, de la que pues no es un dato del cual me siento orgulloso, siempre competimos por ver quién era el mejor y demostrarle al otro que era el peor. En un seminario. Personas que aspiramos al pastorado. ¿Estaba mal el deseo de alcanzar el mejor promedio? No, no estaba mal. Es lo ideal. Siempre he dicho, vas a ser un estudiante, tienes que ser el mejor. Sí, una nota no define tu inteligencia, una nota no define el conocimiento que tienes, pero si vas a estudiar tienes que aprovechar al máximo tu estudio, porque para eso Dios te colocó ahí. La misma razón en el trabajo, y la misma razón en la familia, y la misma razón en la iglesia, y la misma razón en donde tú vivas. Tienes que ser distinto porque eres hijo de Dios. Pero Pablo les dice, no lo hagan por contienda. Es curioso que en el siglo XVI la iglesia reformada o los reformadores como Calvino, Lutero, Knox, Wesley, Melanchthon, entre otros, Zwinglio, y algunas otras mujeres, porque también hubo bastantes mujeres en el movimiento, lucharon por tener una iglesia unida, por tener un grupo de creyentes unidos, y hoy nos andamos peleando los unos con los otros. Hoy queremos demostrar quiénes somos los mejores, quiénes tienen la más alta y sana doctrina en el mundo. Y Pablo dijo, no por contienda. Una de las cosas a las que no hemos sido llamados como cristianos, hermanos, es a ganar una discusión. Nunca hemos sido llamados a ganar discusiones, pero nos encanta hacerlo. Nos encanta tener la razón. Y Pablo les está diciendo, a ver, nada lo hagan por contienda o por vanagloria. Aún recuerdo que en mi primera oportunidad en un campo fue en la Sierra de Hidalgo, Zacualtipán para ser preciso. Me tocó trabajar con los jóvenes, hicimos una actividad y pues créanme, me aseguré que todo el mundo se encargara de que el pastor Martín Licona los había organizado y había salido hermoso. No salió así, para que quede claro. Pero me sentí orgulloso. ¿Y qué tiene que ver esto con la vida cotidiana a la que llevamos nosotros como personas? Por lo que justo Pablo va a decir. Sea que lo hagas por pelear o sea que lo hagas porque quieres demostrar que eres lo mejor, dice, antes bien, lean conmigo esa parte, hermanos, antes bien, con humildad. Y fíjense lo que dice después. Leanlo fuerte para que los de Facebook vean de lo que se perdieron en la casa del alfarero. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cuántos hacemos esto en la vida?
¿Cuántos consideramos a los demás realmente como superiores a nosotros? No sé si sea un tema cultural, pero si algo no nos gusta, es que se crean más que nosotros. Si algo nos desagrada como mexicanos, es que se burlen de nosotros. Hace tiempo salían caricaturas con Speedy González, no sé cuántos recuerdan a Speedy González. Seguro que los chiquitos no tienen idea de quién es. Pero Google y YouTube les va a recordar quién era Speedy González. Un ratoncito morenito, negrito, dirían algunos, con un sombrero de este tamaño. Y hoy el mundo indignado porque los mexicanos no andamos con sombrero. Y la pregunta es, si los cristianos, ¿por qué nos indignamos hoy en día? Pablo dice, antes bien con humildad estimen a los demás, cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Esto cuesta trabajo decir, está bien, no hay problema. Hace tiempo alguna persona me contó una anécdota, una historia, fantasiosa evidentemente, pero con una lección, acerca de un pequeño burrito que andaba, no sé si que haciendo un burro en la selva o en el Amazonas, pero ahí andaba. Y se encontró un tigre y le dice al tigre que el pasto es azul. El tigre se enojó y le dijo, estás loco, el pasto es verde. Y se la pasaron horas discutiendo sobre el color del pasto, hasta que al final el burrito le dice, pues vamos a preguntarle al león, que es el rey. Llegan con el león y el tigre le dice, a ver, león, dile a este burro que el pasto es verde porque él dice que es azul. Y la respuesta del león fue, el pasto es azul. Y a ti te voy a imponer una sanción de 2 años en silencio. El burrito se va contento gritando, el pasto es azul. Y el tigre le pregunta al león, oye, ¿por qué dijiste eso? ¿Tú sabes que el pasto es verde? Sí, el pasto es verde. ¿Y entonces por qué le dijiste? Y él le dice, ¿y tú por qué te pones a discutir sobre cosas que sabes no son ciertas? Desperdicias tu tiempo y haces desperdiciar mi tiempo. El pasto es azul. Y cuando trato de pensar en esto, vemos lo que el Señor nos dice, estimen cada uno a los demás como superiores a Él mismo. Pero aclara también el Señor Jesús, nuestro Dios, a través de Pablo, en el versículo número 4. Vean ustedes ahora el versículo 4. Si de entrada ya nos dijo, no hagan las cosas por pleito, no hagan las cosas por demostrar que saben o que son los que conocen, sino háganlo con humildad, estimando a todos los demás como superiores a ustedes. Vean el versículo 4. El versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mirando por lo nuestro. De verdad que sería de mucha ayuda y sería sumamente interesante poder preguntarle a Jesús, poder preguntarle a Pablo, poder preguntarle a Pedro, poder preguntarle a cualquier autor bíblico, ¿por qué escribió esto? Porque en el mundo en el que vivimos la lógica no funciona así. Porque en el mundo de hoy te dejas y te pasan por encima. Porque el mundo de hoy nos ha enseñado que tenemos que defendernos a costa de todo para no dejar que nos humille. Pablo dice, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Estimen a los demás como superiores a ustedes mismos y no vean por los suyos, sino vean por los de los demás. Ese es el mensaje de Jesús. Tenemos que pensar más en los demás que en nosotros mismos. Pero ¿qué pasa? Nosotros queremos sentirnos bien primero. Nosotros queremos estar cómodos primero. Nosotros queremos estar bien primero. Y Dios dice, no. Primero es el otro.
¿Recuerdan cuando Jesús nos dijo? Y digo nos dijo porque le habló a sus discípulos, pero estábamos ahí con él, con ellos. Hay de ustedes que haga tropezar a uno de los más pequeñitos, porque entonces mejor le sería no haber nacido a esa persona. Y lo primero que yo pregunté, no sé si ustedes le decían, sí, pero a ver, ¿quién es pequeñito? Porque este hermano, esta hermanita ya tiene sus 30 añitos en la iglesia, ya no es tan pequeñito que digamos, ya no entra dentro de esa clasificación. Pero el Señor nos dice, piensa en el otro. Y si algo ofende a tu hermano o tu hermana, no lo hagas. Si lo que tú vas a decir no edifica, no lo digas. Debemos tener la certeza de que Dios mismo obra en nuestros corazones. Y ahora, después de explicarles esto, Pablo a la iglesia de Filipos de decirles, a ver, no se peleen, no anden discutiendo, háganlo todo para la honra y gloria del Señor, háganlo con humildad. Si alguien se cree más que ustedes, que Dios te bendiga, está bien, no pasa nada. Porque después de todo, hermanos y hermanas, ¿quién le da el valor a un cristiano? Dios. Eres hijo de Dios, no eres hijo de tal o cual persona. No vales por los títulos que tengas, no vales por la carrera que tengas, no vales por la posición económica que tengas, no vales por la iglesia en la que te congregas, vales porque eres hijo e hija de Dios. Y eso debería ser razón suficiente. Y mientras Dios no nos diga lo contrario, no hay razón para exaltarnos porque alguien nos ofende. No hay razón para discutir con alguien por algo que no tiene sentido discutir. No hay razón para ignorar lo que Dios nos está diciendo porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y qué nos hace pensar que el cristiano no está para servir? No podemos hablar de otra manera. Ese es el camino, ese es el punto en el que Dios nos ha colocado a todos nosotros. Sí, yo sé que a lo mejor de pronto resulta más emotivo, más motivante hablar de un Dios de amor, un Dios de poder, un Dios de gloria, un Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sí, de veces es más estimulante escuchar que Dios nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús y que Él pelea las batallas por nosotros y que Él gana. Sí, eso resulta motivante también. Pero Jesús dijo que tendríamos que estar preparados para cuando viniera persecución. La pregunta, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados para presentar defensa de nuestra fe en estos momentos? ¿Estamos preparados para hablar de Jesús sin importar dónde te encuentres ni con quién te encuentres? ¿Estás preparado para mostrarle que para ti Cristo es lo más importante? Y que incluso eso te llevará siempre a hablar con amor, con respeto y con humildad con todas las personas. Eso es ser cristiano. Eso es seguir a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Haya pues en vosotros, versículo 5, este sentir que hubo también en ¿quién, hermanos? En Cristo Jesús. Versículo número 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿De verdad creemos que a Jesús no lo desesperaron sus discípulos? ¿De verdad creemos que Jesús no se desesperó con la gente que lo tenía? Él les dice incluso, generación de víboras, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Lo dijo Jesús. Y no es un llamado a que le digamos víbora a nadie, hermanos. No digan, el pastor lo dijo, si Jesús lo dijo, yo también. No. Hubo un contexto, hubo una razón y dijo Jesús, no, ya no lo dicen ustedes. Pero Jesús cuando habló de lo delicado que era seguirle a Él, incluso se voltea a los discípulos y les dijo también, si hubiese sido mexicano, pues ahí está la puerta si no les parece. Si quieren irse también váyanse. Filipenses 2:6 menciona el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué significa? Soportó las burlas como hombre también. En el juicio falso
que se le llevó a cabo porque no fue un juicio. Jesús no abrió la boca. ¿Qué más necesitaba hacer? Tenía el poder para devolverle la vida a alguien y en ese momento en que él podía haber hablado, decidió quedarse callado. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Aquí no está hablando de humildad. Sí, usualmente como cristianos utilizamos el término siervo para alguien que sirve con humildad. No. No aquí. No en el escrito de Pablo. El cual dice tomando a sí mismo forma de siervo. Un sirviente más. Él no vino a ocupar un lugar en el alto clero del Sanedrín. Él no vino a ocupar un lugar distinguido entre los rabinos. Él vino a sumarse al trabajo. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y quiero concluir el mensaje de esta tarde con lo que dice el versículo número 8. Y ayúdenme a leerlo fuerte, por favor. Versículo 8. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si no han subrayado este versículo, subrayenlo. Si no se lo saben de memoria, apréndanselo. Escríbanlo, péguenlo en su Biblia enfrente, péguenlo en su celular. Esto es importante tenerlo presente siempre, porque lo que nos va a llevar a tomar las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, a actuar con responsabilidad de acuerdo a la voluntad del Señor, evitando la contienda, evitando la vanagloria, evitando perder el tiempo en lo que el Señor no nos ha llamado a invertir. Estando en la condición de hombre, la primera acción que hizo, dice ahí, se humilló. No lo humillaron. Es diferente. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cuántos podemos hacer esto? ¿Cuántos podemos humillarnos delante de las demás personas? Por Cristo, quiero aclarar. No estamos hablando de tolerar injusticias. Estamos hablando de aprovechar todas aquellas oportunidades para hablar de Jesús y para mostrar esa humildad y humillarnos delante del Señor. Mismo mensaje que aparece en Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte? De cruz. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a obedecer al Señor, hermanos? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a quedarnos callados cuando el Señor dice, no hables? Y lo sabemos. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a obedecer cuando el Señor nos manda a obedecer simplemente? Cuando su pueblo llegó a Jericó, el Señor les dijo, simplemente caminen y quédense callados. Y en el séptimo día les dijo, griten y griten con todas sus fuerzas. Hoy estamos llamados a influir. Hoy si el mundo está ganando terreno es porque los cristianos lo hemos perdido. Porque pasamos el tiempo ocupados y preocupados por otras cosas. Hemos dejado de influir en el mundo. Hoy nos quejamos de que no podemos hablar de Cristo en las escuelas. ¿Cuándo lo hicimos? Cuando tuvimos oportunidad. ¿Qué tiene que pasar para que entendamos que la razón correcta que debe tomar tu vida es amor y gratitud a Dios por lo que ha hecho en tu vida? Eso es ser cristiano. Eso es ser iglesia.
Así que, hermanos, reflexionemos en la tarea que Dios nos ha puesto a nosotros como hijos e hijas de Dios. Así como Cristo hizo, así debemos actuar nosotros. Y lo sorprendente de Cristo no fueron solamente sus milagros. A veces como cristianos queremos imitar eso. Un desafío muy grande también fue su parte humana, el demostrarnos que se puede ser obediente, que se puede ser humilde, que se puede obedecer aun y cuando no estemos de acuerdo. Porque era evidente que Jesús no estaba de acuerdo con el sistema. Era evidente que Jesús no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo el Sanedrín. Y sin embargo, y a pesar de, decidió humillarse a sí mismo. Porque no le importó lo que la gente dijera de él. Le importó que su padre viera que él sí era obediente. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora queremos agradecerte tu bondad y misericordia. Hoy queremos pedirte que tú nos perdones, Señor, si no actuamos con humildad en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a serte fieles a ti. Que nuestro actuar no sea simplemente por llevarle la contraria a los demás en la vida. Que nuestro actuar no sea simplemente por resaltarnos a nosotros en la vida. Que nuestro actuar sea en humildad, sabiendo quiénes somos y sabiendo que a ti te pertenecemos. Que hoy tu iglesia no pierda el objetivo. Que hoy tu pueblo no pierda el objetivo. Que hoy podamos hablar de ti aunque al mundo no le parezca. Que hoy podamos influir en los lugares donde nos encontremos sin importar si se burlan, si nos rechazan, si nos discriminan o nos segregan por creer en tu nombre. Que estemos dispuestos a pagar el precio. Que estemos dispuestos a vivir la gracia genuina. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.